Bueno, buena noche nuevamente, Florencio, Keynis, Diomar. Muchas gracias por la asistencia, la puntualidad para nuestra sesión número 3, calcular costos de operación de acuerdo con métodos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van las cosas? Ya cerrando nuestra última semana de clase, de sesiones sincrónicas. ¿Cómo va todo? ¿Me escuchan bien? Sí, instructor, lo escucho bien. Bueno, las cosas Gracias. bien, gracias a Dios, ahí tratando de realizar las actividades. Bueno, Lenny, Keynis, qué bien. Diomar también. Gracias por responder ahí al chat. Sí, importante, ya esta nuestra última sesión sincrónica de este año. Espero retomar nuevamente con ustedes en febrero, de acuerdo a instrucciones del SENA y de acuerdo a la instrucción de la persona encargada, del instructor encargado, instructor técnico, el profesor Darla, que tiene a cargo las dos fichas. Entonces, me queda decirles que para cerrar este año, espero que la compañía que les he brindado la formación haya sido de su entero agrado, me hayan entendido bien. He visto que ya las evidencias que teníamos de esta guía número 5 las han subido, han sido muy puntuales, muy juiciosos con la formación. Entonces, los felicito realmente. Y se nota que ustedes quieren salir adelante, quieren continuar, quieren seguir. Y ya con este cierre el día de hoy de esta competencia técnica, bueno, esta última clase de competencia técnica de costos, alcanzamos, damos un paso más, un peldaño más, alcanzar ese título en coordinación de procesos logísticos. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo dicho esto, voy a compartirles la pantalla, la presentación para el día de hoy. Con la manito arriba me indican si ven mi pantalla, si están viendo mi pantalla. Perfecto, muy bien. Keynis, tienes, manito arriba, perfecto. ¿Tienes alguna pregunta? ¿O todo bien? Muy bien. Bueno, entonces, vamos a iniciar nuestra sesión eh, sincrónica número 3 con nuestra competencia técnica calcular costos de operación de acuerdo con métodos, correspondiente a nuestra guía número 5. Recordemos la autorización de grabación. Esta grabación de sesión sincrónica va a ser utilizada netamente con fines educativos y la misma se va a colgar en la plataforma Sayuna para su visualización, su desarrollo y también en YouTube. Habiendo dicho esto, ¿autorizan la sesión de esa sesión sincrónica, la grabación de esa sesión sincrónica? Manito arriba, ¿se autorizan? Muy bien, continuamos. Gracias por autorizar. Recordemos, como es habitual, nuestros acuerdos de la formación. Mantengamos micrófonos cerrados y evitemos ruidos externos que puedan entorpecer la formación. Usemos el chat de esa sesión sincrónica para generar preguntas o respuestas de acuerdo en el desarrollo de la misma. Levantemos la mano para pedir la palabra. Como instructor a cargo de esta formación, les daré la palabra para intervenir en cualquier momento del desarrollo de la sesión sincrónica. Y participemos de forma puntual y concreta. Asistamos a nuestras sesiones sincrónicas. Es importante este punto, ya que es paso a paso de nuestra formación y pues cada día que aprendamos conceptos nuevos, que pongamos en práctica algunos, que repasemos los que ya hemos conocido, es bastante importante. Entonces, la invitación a asistir a nuestras sesiones sincrónicas de la forma que están programadas. Recordemos, el grupo de WhatsApp, me pueden seguir al grupo de WhatsApp que tenemos ahí, estoy en las dos fichas, estoy inmerso en juntos grupos, en el horario de lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde. Puedo responder dentro de ese horario. Sin embargo, si tienen alguna duda aparte, me pueden escribir directamente al celular 315-018-2024, que es mi número corporativo. Me pueden enviar mensajes directamente al WhatsApp. Mi correo jespinosa@sena.edu.co. Me pueden enviar también, hacer preguntas, dudas, inquietudes, de pronto alguna consulta respecto a la formación. También estaré respondiendo los mensajes de Sajuna acerca de las evidencias o acerca de pronto de la formación.
específicamente. Los días de encuentros sincrónicos, siempre durante el mes de noviembre y el mes de diciembre, fueron, bueno, sobre todo el mes, finalizando noviembre y el mes de diciembre, los días lunes 7:30, 8:30, está programada la sesión sincrónica. Como les decía al inicio de esta formación, de esta sesión, el día de hoy es nuestra última clase de costos, ¿cierto? De la guía número 5. Entonces, pues espero sea de su mayor agrado. El objetivo para el día de hoy, ¿qué nos dice el material formativo para este objetivo de conocimiento del día de hoy? Analizar la contabilidad de costos y los sistemas de costeo aplicados a los procesos logísticos con el fin de clasificar, asignar y controlar los costos según su naturaleza y centro de costos, permitiendo identificar el costo real del producto o servicios y apoyar la toma de decisiones internas en la organización. Bueno, todas estas clases, esa teoría que estamos viendo de costos y que trayendo aquí algunos ejemplos prácticos, y con esos nuevos conceptos que vamos a ver el día de hoy, cómo aplicarlos, son importantes porque en la organización, teniéndolos claros esos conceptos, van a tomar decisiones, las altas gerencias toman decisiones y todo en torno al tema financiero, al tema económico, de lo que influye los costos en un proceso logístico de aprovisionamiento, producción, inventarios, distribución. Entonces, nuestra formación aporta, ¿sí? Para el conocimiento y buen manejo de estos costos, que sea un beneficio para la empresa. Recuerden que nuestro objetivo, todo el tema de la cadena logística, es entregar a nuestros clientes un producto que cumpla con las condiciones de calidad y las condiciones del cliente, las exigencias del cliente. Ese es nuestro objetivo en todo nuestro proceso de cadena logística. ¿Listo? Cadena de abastecimiento, procesos logísticos. Este es nuestro objetivo. Entonces, es importante, primordial, conocer los costos que en esta cadena se desarrollan para obtener un buen resultado y saber el costo exacto de nuestro producto final. Habiendo dicho esto, pasamos a nuestra presentación para el día de hoy. Costo de procesos logísticos, presentación número 3. Bueno, aquí con manita arriba, ¿están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Igual, en esta sesión, si pueden abrir los micrófonos y responder, genial. Entonces, recordemos que somos pocas personas en esta sesión, entonces vamos a interactuar para hacer esta presentación de costos dinámica, ágil. Nos apoyamos. Si me pueden contar experiencias acerca de los temas que vamos a ver el día de hoy, si tenemos alguna experiencia o de pronto algunas dudas para aclarar con el tema de costos. Bueno, contabilidad de costos y costo de los procesos logísticos. Entonces, el material para el día de hoy está relacionado con la contabilidad y costos y los costeos de los procesos logísticos, en qué momento se aplican, en qué momento vamos a identificarlos y cómo saber llevarlos, ¿sí? Cómo registrarlos. ¿Qué nos dice el material para el día de hoy? Una de las preocupaciones que hace parte de la agenda de todos los días en las altas directivas de la empresa son los costos y para este caso particular los costos de procesos logísticos. Lo que les decía inicialmente, las altas gerencias o los directivos de una compañía les preocupa conocer exactamente esos costos y cómo proceder para tomar decisiones en los costos logísticos. Y para eso estamos como medio, como herramienta, como coordinadores logísticos, saberlos manejar, saberlos distribuir, ¿sí? Y reflejarlos directamente en cada proceso logístico. Los sistemas de costeo y de la mano de la contabilidad le permiten a las organizaciones una correcta distribución y asignación de costos de acuerdo al centro de costos del producto o servicio, teniendo en cuenta si es costo fijo o variable directo y indirecto. Pues aquí vienen unos conceptos importantes. Ya conociendo estas clasificaciones de costos, vamos a ver si es un costo fijo, una clasificación, un costo variable, un costo directo o indirecto. Conociéndolos y aplicándolos, vamos a tener exactamente cuánto va a ser el costo de producción de nuestro producto final, de nuestro elemento, sí, del nicho
el que maneje la compañía, equipo médico, panadería, medicamento, bueno, tantos cientos de miles de productos que la industria mundial produce a diario, ¿sí? Entonces, estos costos internacionalmente los aplicamos para conocer siempre el costo de nuestro producto final. Entonces, la contabilidad de costos cumple una función específica de clasificar, acumular, asignar los costos de acuerdo al destino del costo que se generó en la elaboración del producto o servicio. Y con esta se realizan los estados financieros internos o administrativos con la información que se genera, se usa para la toma de decisiones internas. Bueno, con todos estos costos directos, indirectos, fijos o variables, siempre vamos a tener, recuerden que nuestro año fiscal para todas las compañías es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, el siguiente año, por ejemplo, en enero, en febrero del 2026, ya conocemos nuestros costos, nuestro gasto, costos, todo el tema financiero durante ese año fiscal. Ahí vamos a dar unos estados financieros. ¿Cuánto tuvimos de inversión? ¿Cuánto tuvimos de producto? Bueno, una serie de costos relacionados en los estados financieros. Y en los estados financieros, ¿qué pasa? Se refleja, eh, es el reflejo de el estado actual de la empresa, ¿sí? Si tuvimos pérdidas durante, por poner un ejemplo, 2025, si las utilidades superaron la meta, si los presupuestos se cumplieron o no se cumplieron. Entonces, estos estados financieros reflejan todo. De allí la importancia de aplicar los costos logísticos correctamente en nuestros procesos. Aquí hay una cita importante en material formativo. Según Colin 2014, recuerden que Colin es una cita bibliográfica. Colin puede ser un escrito, una producción, algún argumento, algún texto del 2014. La contabilidad de costos es un sistema de información empleado para predeterminar, registrar, acumular, controlar, analizar, direccionar, interpretar e informar todo lo relacionado con los costos de producción, distribución, venta, administración y financiamiento. Entonces, como tenemos todos estos costos relacionados, vamos a tener un panorama exacto, claro y preciso de lo que cuesta nuestra operación. ¿Qué invertimos ese dinero? ¿Dónde está ese dinero invertido? ¿Qué parte? A la hora de entregar nuestro producto terminado en distribución, perdimos, si fue un buen producto, si pudimos llegar a sacar una ganancia de ese producto, o por el contrario, si no tenemos que incluir nuestros costos logísticos, entonces muy posiblemente tengamos una pérdida de nuestro producto final. No consolidemos una venta y no saquemos una utilidad si no tenemos en cuenta el panorama de costos para nuestro producto. Bueno, la contabilidad de costos o contabilidad analítica es una metodología contable con el objetivo de generar información sobre los costos desarrollados en la producción de mercancías o servicios. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Toda esa información que estamos alimentando en nuestra cadena de abastecimiento, en los procesos logísticos, es importante y aplica, lógicamente, a toda la producción, mercancía o servicio. Mercancía me refiero a ese producto final que entregamos, ¿sí? O bueno, si nuestra compañía es de servicios, todos esos costos que van a dar para dar un servicio al cliente, un buen servicio y, lógicamente, tener una buena utilidad. Entonces, ¿qué influimos? Por ejemplo, un costo de servicios, traslados, vehículos, salarios de los técnicos, si vamos a de pronto, por decir algún servicio de telecomunicaciones. ¿Sí? Y nuestro operador de telecomunicaciones se dirige al cliente, tiene una PQR y se programa para un servicio al cliente donde tiene que trasladarse, por ejemplo, una motocicleta que es de la compañía, gasolina, el tiempo, el salario de ese operador de telecomunicaciones, los materiales, cables, ¿sí? Todo eso son costos que nos llevan a dar un servicio al cliente y ese cliente queda satisfecho cuando hacemos ese servicio y tenemos una retribución financiera. Entonces, es importante saber todos estos costos que les acabo de nombrar para tener el panorama acertado y de producir una buena mercancía o entregar un buen servicio. Entonces,
Aquí vamos a ver 5 puntos importantes para ese tema de esa información acertada acerca de los costos. Entonces, el primero, conocer el costo real de los productos o servicios. Es importante que nosotros conozcamos cuánto nos costó. Volvemos al ejemplo del operador de cable, el operador de telecomunicaciones. ¿Cuánta gasolina en ese desplazamiento gastó? Digamos, una cifra, 5.000 pesos dentro de Bogotá, trasladarse a el tiempo del operador. El operador gastó una hora. La hora operador está en 80.000 pesos, por traer un costo, ¿no? Ejemplo. Que el operador usó 10 metros de cable para conectar al servicio. Los 10 metros de cable costaron 50.000 pesos. Que muy seguramente usó unos conectores de alta, unos conectores de fibra óptica. Bueno, entonces, todos esos costos, al final del servicio vamos a conocerlos, los vamos a sumar, nos vamos a agrupar y vamos a decir que ese servicio exactamente nos costó, sumando todos los costos, nos costó 120, 130.000 pesos, y vamos a tener un costo real de esa operación. Segundo, asignar los costos de acuerdo con el centro de costos. Ahora, en cada empresa organizada con sus procesos bien definidos, siempre existen los centros de costos. Entonces, volviendo al ejemplo del operador de cable, el operador de servicios de telefonía, esos 130.000 pesos van a ir a una rama que dice de pronto el costo, el centro de costos sería telecomunicaciones, ¿sí? En general. Otro podría ser centro de costos clientes internet, otro centro de costos clientes televisión, ¿sí? Entonces hay que repartir exactamente de acuerdo a la organización de la compañía, asignar ese costo al centro de costos correspondientes. Allí queda el registro exacto y sabemos entonces en el periodo fiscal de 1 de enero a 31 de enero, cuánto en ese centro de costos de televisión o de telefonía o de servicios múltiples se invirtió para poder dar el servicio, un producto excelente al final al cliente. Básicamente eso hace referencia a asignar los costos de acuerdo al centro de costos. Tercero, controlar el costo de todos los niveles operativos. ¿Qué nos dice esto? Ya como sabemos, si el técnico fue el operador, fue a hacer este servicio, pero resulta que hay otro servicio un poco más especializado, remoto. Entonces sabemos cuánto nos va a costar ese servicio especializado remoto para habilitar esa actividad de internet, de pronto esa comunicación de telefonía. Y entonces, ¿qué contamos? Con un operador a distancia remoto sentado con un equipo de cómputo, con el conocimiento de ese operador técnico para poder solucionar. Entonces, en todos los niveles. Ya conocemos entonces el operador que se desplaza y va y coloca el servicio de internet, de telefonía, de televisión. Sí, lo que nos costó esos 130.000, pero también tenemos que conocer el operador que da asistencia vía remota para solucionar un problema o simplemente para activar un servicio. ¿Sí? Entonces, en todos los niveles operativos vamos a conocer los costos. Cuarto, valor de los inventarios de la empresa. Entonces, algo muy importante que manejamos como coordinadores logísticos siempre son ese valor de inventario en todas las operaciones logísticas y de coordinadores que estemos a cargo de esa operación con nuestro grupo de trabajo, vamos a tener responsabilidad de los inventarios. Y ese inventario en la empresa es un dinero, es un recurso invertido allí, que tenemos que dar un buen manejo con una rotación de inventarios, si manejamos productos perecederos, si manejamos productos electrónicos, el cuidado de almacenamiento, ¿sí? Y ese valor de ese producto que tenemos disponible para sacar, volvemos al ejemplo de la empresa de servicios técnicos de televisión, de internet, ese valor de inventario, si tiene, no sé, 50.000 metros de cable, ¿cuál es el valor de esos 50.000 metros de cable? ¿Sí? Si tenemos conectores de fibra óptica, entonces esos conectores o adaptadores de fibra óptica, ¿cuál es el valor? Entonces siempre tenemos nuestros inventarios valorizados y costeados para tener una información real, el físico contra el inventario que aparece registrado en plataforma. Es importante ese punto. Controlar el costo de todos, perdón, valor de los inventarios de la empresa. Y por último, clasificar los costos en directos, costos directos o indirectos, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo aplican los costos directos, cuáles son los costos que se le aplican al producto y los costos indirectos que se le aplican también al producto.
Entonces, vemos la definición acá. El objetivo final es que todos los costos deben ser asignados de acuerdo a la forma de costeo que se utilice según la actividad de la organización. Importante esto. Siempre debemos conocer la actividad de nuestra empresa, que tenemos una empresa de servicios, una empresa comercializadora de productos, ¿sí? Debemos saber el nicho de actividad económica de nuestra empresa para poder clasificar estos costos. Actividad basada en costos ABC, procesos, productos y proyectos, órdenes de producción, y vamos a ver una figura a continuación donde nos especifica esa asignación de costos por esos procesos. Bueno, aquí nos aparece el esquema de contabilidad de costos. Tenemos como primer nivel la contabilidad de los costos y tenemos 4 clasificaciones. Entonces, esa contabilidad de los costos nos pide clasificar los costos, acumular costos, controlar los mismos costos y asignar los costos. La asignación de costos era cuando vemos en la anterior diapositiva, donde veíamos los centros de costos, ¿sí? Controlar los costos. Tenemos un presupuesto que nos pasemos de pronto, solo necesitamos para el año 50.000 metros de cable y no 60.000. Entonces controlemos esos costos, que no vayamos a sobreestoquearnos en los inventarios. Acumular costos, que es el costo del inventario, el costo del traslado del operador, el costo del salario del operador. Entonces, todos estos costos vamos a sumarlo para dar un costo final de ese servicio. Y clasificar los costos, costos operativos, costos administrativos, ¿sí? Los diferentes costos que nos susciten en la operación. Sin embargo, estos cuatro procesos o estos 4 datos más bien que nos da la contabilidad de costos están asociados a actividades, desplazamientos, actividades de formación técnica, actividades de servicio, los procesos que se hacen dentro de esas actividades y los productos que estamos entregando. Entonces, las actividades generan un costo, los procesos generan un costo y los productos generan un costo. Sabiendo esto, nos permite tomar decisiones, planear y controlar. De pronto, no, el operador nos sale 130.000 pesos muy caro un servicio. Entonces, ese servicio podemos hacerlo en una ruta específica, que no vaya solo el operador, sino que en una ruta específica vayan haciendo un recorrido en el mismo vehículo y en el día hagan 5 o 4 servicios o 6 o 7, dependiendo de la ruta que tengamos, ¿sí? Entonces, conociendo esas cosas, tomamos decisiones de mejora, de planear a futuro, reducir ese tipo de costos y controlar los costos que no se nos salgan. El tema de los inventarios, de pronto que el operador sea más costoso que enviar de pronto una ruta a un solo operador, a enviar una ruta que una ruta que sea lógica, a enviar más costoso que enviar un solo operador a que haga esta labor. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una definición. Clasificación de los costos. Ordenar los gastos según su tipo, materias primas, mano de obra, energía, etcétera. Acumular los costos, ¿a qué se referencia? Registrar todos los costos que se van generando. Cualquier costo que implique nuestra operación, debemos registrarlo. Controlar los costos, revisar y comparar si los costos que mantienen dentro de lo planeado, de ese presupuesto que nos dieron, ¿no? Un operador no puede de pronto superar los 130 pesos en un servicio, bien sea en cableado, bien sea en tiempo, en gasolina, en la motocicleta. Bueno, entonces tenemos una designación de costos y no podemos salirnos de ahí. Ese es el control. Asignar los costos, repartir esos costos entre las actividades, procesos o productos. Entonces, lo que les decía, los centros de costos. Este operador que costó 130.000 va para el centro de costos de Internet, de servicios de Internet o de servicios de televisión o servicios solo de telefonía. Entonces, vamos a asignar el costo adecuado al servicio y de acuerdo a la estructura de costos que tengan la empresa donde estamos laborando. Y aquí hay el objetivo. El objetivo final es que todos los costos deben ser asignados de acuerdo a la forma de costeo que se utilice según la actividad de la organización. Actividad basada en costos ABC, procesos, productos, proyectos, órdenes de producción. ¿Sí? Básicamente, entonces, eso es, debemos conocer realmente nuestro nicho de trabajo, nuestro producto a entregar para poder clasificar nuestros costos, ¿no? La contabilidad de costos sirve para conocer cuánto cuesta producir un producto o dar un servicio. Este dar un servicio es un ejemplo que hemos trabajando por el operador de servicios de Internet, telefonía y televisión. Y por último, hay una definición acá. Esto permite saber cuánto cuesta cada actividad, cuánto cuestan los procesos y cuánto cuesta producir
cuánto cuesta producir cada producto. Importante, porque cuánto cada producto. Por ejemplo, vayámonos más allá. Somos una empresa que proveemos a ese servicio de telecomunicaciones el cable. Entonces, tenemos que tener aluminio, por ejemplo, malla de aluminio, cable de cobre de diferentes dimensiones y de pronto un tipo de manguera encauchetada para el cable. Esos tres componentes tengo que adquirirlos y hacer el proceso de producción para poder entregar mi producto final, ese cable de conexión de internet, de fibra óptica, a mi cliente de servicios públicos, ¿sabes? De servicios de internet y telefonía. Entonces, en esto, ese cable que hablamos, esos 50.000 metros de cable, ese valor de inventario, antes de tener ese valor de inventario, hubo una producción, un proveedor que nos lo vendió a determinado costo, pero ese cable tuvo unos costos de producción. Primero, la adquisición de esos materiales, de esa materia prima. Segundo, todo el nivel de producción, maquinaria, operarios, todo eso, para entregar a nuestro operador de telefonía y televisión, internet, el cable, que es nuestro cliente, nuestro cable, le vendimos esos 50.000 metros de cable. Entonces aquí hablamos cuánto cuesta producir cada producto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pueden abrir micrófonos, levantar la mano si tenemos preguntas hasta ahí. O voy muy rápido. O todo está bien. ¿Me pueden escribir también ahí en el chat? Si no tienen el micrófono, si no pueden abrir el micrófono, me escriben en el chat. Si todo queda entendido ahí, o quieren que me devuelva y repase algún concepto. Lorenzo, Kenis, Laura, Luis. ¿Todo bien? Manito arriba, si están todo bien, si están entendiendo. Súper. Bien, continuamos entonces. Bueno, dentro de la contabilidad de costos y costos de procesos logísticos, vamos a ver entonces la clasificación de los sistemas de costos. ¿Sí? ¿Qué nos dice el material? Las clasificaciones de los sistemas de costos son de acuerdo con las actividades relacionadas con la mercancía o servicio ofertado. Se presentan los diferentes tipos de clasificaciones de costos según el manejo que se les quiera dar en el proceso de producción y de asignación del costo. Entonces acá vamos a ver un manejo, una clasificación de costos y acá nos trae según el comportamiento respecto al nivel de la actividad, como cuáles. Costos fijos, que hablábamos anteriormente, los costos fijos. ¿Cuáles son esos costos fijos? Entonces, permanecen constante en un rango de actividad. Por ejemplo, no tenemos de pronto esa bodega o ese espacio más bien para producción de nuestro cable o nuestra fibra óptica. Tenemos los materiales, entonces tenemos que rentar un local o un espacio donde podamos fabricar este cable. Entonces, el costo fijo va a ser siempre el alquiler de ese espacio donde podamos fabricar, desarrollar este cable. Entonces, eso es un costo fijo, el alquiler de ese local. Un costo variable cambia proporcionalmente al volumen de producción en materia prima. Entonces, el costo variable que puede ser para producir esos 50.000 metros de cable, de pronto me piden al siguiente mes 60.000, al siguiente mes 70. Entonces, el costo de materia prima, comprar el cobre, comprar de pronto el aluminio, malla de aluminio y comprar de pronto la manguera encauchetada de estas dimensiones para 50, 60, 70, lógicamente en cada nivel de producción va a ser diferente. El costo de materia prima, lógicamente no va a ser igual que yo compre 50.000 metros de cobre, ¿cierto? De cable de cobre, compre 70.000. Entonces hay un costo variable de acuerdo al nivel de producción. ¿Sí? Costos mixtos, tiene una parte fija y una parte variable, por ejemplo, los servicios públicos. Si yo produzco 50.000 metros de cable y, no sé, pago industrialmente 2 millones de pesos de luz o 3 millones de pesos de luz, ¿sí? Y al siguiente mes produzco 60.000, de pronto me suba a 3 millones 500, 4 millones. Entonces, si todos los meses voy a producir los 50.000 metros de cable, hablando solo de producción, la luz, el servicio de luz me va a llegar siempre a los 2 millones, 3 millones de pesos, lo que es normal. Pero si el costo sube de mi producción, muy seguramente voy a pagar un poco más de luz. Entonces, de acuerdo al nivel de producción, puede ser fijo o puede ser variable, ¿sí? También como el consumo de agua, bueno, todos los servicios que utilicemos para producir este cable. Eso, recuerdo a los costos mixtos, según el comportamiento al nivel de la actividad.
Aquí, según la relación con el objeto del costo. Entonces, aquí hablamos también de los costos directos y los indirectos. Se puede identificar de manera precisa con un producto o servicio área. Ejemplo, la tela de una prenda. Entonces, el costo directo, por ejemplo, sería el costo directo, ese cable, ese encauchetado que conocemos ya, el costo inicial que vamos a pagar por esa materia prima, y en este caso se convierte en un costo directo al producto. Costos indirectos. No se asignan directamente a un producto específico, sino que se distribuyen. Ejemplo, el salario de un supervisor de planta. Entonces, el supervisor de planta, el salario que deben, de pronto 3 millones y medio mensualmente, es indirectamente al producto. No se asigna, sino se distribuye en toda la operación. ¿Sí? No se asigna esos 3.500.000 a los 50.000 metros de cable producidos. Simplemente se asigna a toda la producción, mensual, anual, bueno, la producción, ese salario de ese supervisor de planta para la producción de los 50.000 metros de cable, y eso es un costo indirecto. Y también existen otras clasificaciones en contabilidad de costos. Costos históricos se determinan después de ocurridos los hechos. Entonces, yo les hablo siempre de un periodo fiscal del año de enero, 1 de enero de cualquier año a 31 de diciembre de cualquier año. Para el siguiente periodo tenemos ese costo histórico. ¿Cuánto nos costó producir esos 50.000 en enero, 60.000 en diciembre, 70.000 en noviembre? Entonces vamos a tener ese registro histórico, esos costos de fabricación del cable durante el periodo del año fiscal, del 1 a 31 de diciembre, 1 de enero a 31 de diciembre. Costos predeterminados. Se calculan antes de la producción para fines de control y planeamiento. Entonces, como ya sé que en enero voy a producir 50.000 metros de cable, en enero de 2026, entonces voy a calcular, de acuerdo a esos costos históricos, cuánto me va a costar esos insumos para esa materia prima para producir esos 50.000 metros de cable. Hay que tener en cuenta de que anualmente pues hay un incremento en ciertos productos, bueno, la mayoría de productos, cambio de año, entonces va a haber un incremento, entonces voy a calcularlo. Entonces ya como sé el cálculo por la experiencia de esa compra de materia prima y esos insumos, entonces lo llamamos un costo predeterminado. Y costos controlables e incontrolables. Y aquí nos define según el grado de influencia que tiene un responsable sobre ellos. Bueno, aquí es puntual tener el conocimiento de ese tipo de costos cuando los manejamos, cuando sabemos para dónde van, quién nos pidió, de dónde vienen, cómo está la negociación para pagar. Entonces ahí sabemos ese costo. Cuando tenemos esa estructura para poderlos controlar ese conocimiento. Cuando no conocemos esto y simplemente pagamos, digamos, volviendo al tema de materia prima para producir el cable, simplemente pagamos el primer costo que nos digan en cobre, en malla de aluminio, en manguera encauchetada para producir el cable, pagamos cualquier costo, entonces ya se va a ver incontrolable. Si no sabemos cuánto nos va a poder producir después de tener la materia prima, cuánto nos va a costar, es un costo incontrolable. Por eso debemos conocer esos conceptos y saber y manejar y aplicar los costos en el momento indicado. ¿Listo? Ahí son costos controlables. De lo contrario, se vuelven incontrolables. Bueno, aquí en el material formativo para el día de hoy, en pantalla nos muestran la clasificación de costos. Entonces, este esquema aparece de acuerdo en nuestro material formativo. Es importante conocerlos. Tenemos 11 eh, variables de costos, cada uno con sus justificaciones, cada uno con sus argumentos y sus objetivos. Entonces, por traer a colación, voy a explicar un par de estos costos y vamos a ver un video que amplía un poco más la explicación de estos costos. ¿Listo? Entonces, primero, de acuerdo con la función en la que se originan. Entonces, se nos origina la función costos de producción cuando somos una empresa productora por ejemplo, de este tipo de cable para telecomunicaciones. Costos de distribución y venta. ¿Cuánto esa acción de distribuir ese cable, vender ese cable, cuánto nos cuesta esa distribución a diferentes, si tenemos flota propia, si tenemos que alquilar un vehículo, ¿sí? Venta, si debemos desplazarnos dentro de Bogotá o fuera de Bogotá a otras ciudades del país.
Entonces, esos son los costos de distribución y venta. Costos de administración. ¿Cuánto debo yo pagar ese tema de papelería, el salario de las personas, de los empleados administrativos, en el tema de facturación, en el tema de pronto el jefe de transporte, esos costos administrativos? ¿Cuánto debo pagarlo? ¿Y cuánto los costos de financiamiento? Esos costos donde de pronto muy seguramente me apalanqué sobre un crédito, sobre de pronto un apoyo financiero de una entidad para poder producir este cable o para poder comprar la materia prima. Entonces los conocemos todos estos cuatro conceptos de costos como de acuerdo a la fusión que se origina. Veamos otra, la número 5. Costos de acuerdo con el control que se tenga sobre la ocurrencia de un costo. Costos controlables, lo que hablábamos, conociendo el costo controlable, es saber cuánto le paga la materia prima, cuánto le cuesta la producción, y no controlables, cuando no conocemos y no manejamos los conceptos, se vuelven no controlables. Miremos otro. El noveno, de acuerdo con un cambio originado por aumento o disminución de la actividad. Cuando decía, vamos a producir en enero 50.000 metros de cable, pero en febrero de pronto producimos 10.000. Entonces ahí los costos van a variar. De un mes a otro, en esa tendencia que les acabo de explicar, tienden a bajar, ¿sí? Entonces, costos sumergidos, costos diferenciales, decrementales e incrementales. Pero si tengo en enero 50.000, una orden de producción por 50.000 metros de cable con todos estos materiales, pero en febrero tengo una por 10.000, pues va a crecer. Pero en marzo tengo una orden de compra de producción por 70.000, pues va a incrementar, ¿sí? Y los costos van a variar. Bueno, solo por traer estos tres tipos de costos, voy a publicar un video, el cual nos va a explicar un poco más a fondo y un poco más didáctico el tema de la clasificación de los costos. Me dicen a la hora de reproducir el video si lo escucha, si el audio es claro y la imagen es clara. Bueno, denme un segundo, vamos a compartir nuevamente con audio. Perfecto. Primero, ¿están viendo mi pantalla? Manito arriba. ¿Sí? Bien. Y segundo, me dicen sí, van a escuchar el siguiente audio. Voy a reproducirlo ahora mismo. Hola amigos de InFiscal, en este video vamos a hablar sobre los principales tipos de costos dentro de una empresa, ya que es importante saber sus generalidades, características y cómo se clasifican. Así que si estás inmerso en el mundo de la contabilidad o administración, quédate a ver este video porque conocer desde ya cada uno de los tipos de costos sin duda será muy útil para ti y seguro te servirá. Dicho esto, comencemos. Primeramente, es importante que nos quede claro el concepto del costo. En términos contables, se refiere al valor del consumo de los recursos que han sido necesarios para poder producir productos o prestar servicios. Los cálculos de costos suelen hacerse con datos relativos a periodos que ya han sucedido, es decir, la valoración de los productos o servicios se hace considerando costos históricos o reales. Algunos autores lo definen como la Segundo, acá hay un tema de internet. Vamos a ver si continúa acá. Vamos a ver un momentito el video. percibir Ahí. para la obtención de un fin productivo. Ahora hablaremos de su clasificación. Los costos generalmente se clasifican en directos, indirectos, fijos, variables, operativos. Bueno, tenemos problemas acá con el video sobre el YouTube. Vamos a bajarle un poquito la resolución de imagen para que, en un segundo, bajamos aquí la resolución de imagen para que nos permita de pronto la reproducción. Bajamos la calidad automática. ¿Listo? De oportunidad, hundidos y controlables. Pero vayamos más a fondo a analizar cada uno de ellos. Empecemos por los costos directos. Los costos directos son aquellos que se desprenden de la producción de un bien o servicio. Por ejemplo, el dinero que invertimos en la adquisición de materias primas, así como el pago a los trabajadores que fabrican el producto o que brindan el servicio de tu empresa. Este tipo de costos afecta directamente a la definición del precio para tus productos o servicios, o sea que entre mayor sea el costo directo, mayor será el precio de venta para poder obtener utilidades.
Ahora bien, sigamos con los costos indirectos. Los costos indirectos se definen como aquellos que no tienen relación directa a la producción de tu producto o servicio. Por ejemplo, la electricidad que utiliza la empresa es imprescindible para su funcionamiento, por ende interviene en la producción, pero de una forma indirecta, como bien su nombre lo dice, durante el ejercicio de la actividad de la empresa. Otro tipo de costos son los costos fijos, los cuales son esas erogaciones que no cambiarán sin importar el número de bienes o servicios que la empresa produzca, hablando de un corto plazo. Por ejemplo, si tu empresa tiene la necesidad de alquilar maquinaria, el alquiler de las máquinas siempre será el mismo durante determinado periodo, independientemente de cuánto produzcas con ellas. Es decir, que aunque tu nivel de producción aumente o disminuya, el pago de ese alquiler no cambiará. También están aquellos costos que son variables. Estos son lo opuesto a los costos fijos que acabamos de ver, porque a diferencia de ellos, los costos variables sí dependen del nivel de producción de la empresa y son objeto de posibles variaciones constantemente. Es decir, que subirán si la empresa produce más y bajarán si ésta produce menos. Por ejemplo, los productos que se empaquetan antes de su envío incluyen un costo variable, ya que de acuerdo a la cantidad de pedidos que te ordenen, asimismo será el monto del costo relacionado a dicho empaque. No es lo mismo a vender el producto en tienda porque no tienes que empaquetarlo y por lo tanto no existe un costo variable, de tal forma que este costo varía completamente de acuerdo al nivel de producción. Además, existen los costos operativos, que comprenden todos los costos asociados con sin estar directamente relacionados con los bienes o servicios. Por ejemplo, la renta del edificio, local, bodega y el resto de las utilidades que implica el funcionamiento de la empresa, y aunque a veces suelen confundirse con los costos indirectos, los costos operativos están limitados y solo en cierta medida ligados a la producción, aunado a que también muestran qué tan eficiente y cara es mantener la empresa una vez realizada la inversión y de esta forma poder gestionar mejor los recursos para poder generar más ventas. Sigamos ahora con los costos de oportunidad. Estos son los beneficios de una opción que dejamos pasar cuando elegimos otra alternativa. O sea que son las erogaciones que son más importantes en ciertas ocasiones. Por ejemplo, al momento de hacer una inversión, al representar la diferencia de ingresos entre la opción que elegimos y la que dejamos pasar. Este tipo de costos normalmente no se reflejan en ningún estado financiero. Sin embargo, son útiles a la hora de planear lo que se va a hacer en la administración. Un ejemplo más específico para que nos quede un poco más claro es si una empresa decide comprar una máquina en lugar de alquilarla. En ese caso, el costo de oportunidad sería la diferencia entre lo que se invirtió para la adquisición de la máquina y la futura mejora en la producción, contra el dinero que la empresa se pudo haber ahorrado si ese dinero lo hubiera usado para pagar alguna deuda. Un tipo más de los costos son los costos hundidos, los cuales son aquellos desembolsos de dinero que no hacen ninguna diferencia en las decisiones que tome la administración. Incluyen tiempo y otros recursos que fueron necesarios para realizar un proyecto, una inversión y cualquier otra actividad para la empresa, independientemente si el resultado fue favorable o no, y estos son además de inevitables y recuperables. Por tal motivo, una vez que se llevan a cabo, son excluidos de todas las decisiones de la empresa en el futuro, ya que corresponden al pasado y lo más relevante para una empresa siempre es estar evaluando constantemente las oportunidades de ganancias futuras. Y por último, existen los costos controlables. Estos son desembolsos de dinero que la administración siempre puede tener bajo su control. Por lo tanto, se decide si se incrementan o disminuyen. Generalmente son de corto plazo y por ende pueden ajustarse rápidamente de acuerdo a las necesidades de la empresa. Por ejemplo, la papelería, el pago de publicidad, bonos para los trabajadores o donaciones de caridad. Así que estos en cualquier momento pueden generarse o no, si así lo decide la administración de la empresa. Ahora que ya conoces un poco más acerca de los tipos de costos, me gustaría recordarte que los costos y el buen manejo de ellos son muy importantes para cualquier organización, ya que para poder sacar adelante una empresa de la manera más eficiente es indispensable conocerlos y saber aplicarlos.
Esperando que este tema haya sido de su interés y más que nada les sea de utilidad para comprender un poco mejor los tipos de costos que existen, me despido no sin antes invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales y descarguen nuestra aplicación en la que podrán encontrar el podcast de este video y muchos más. Asimismo, si te gustó nuestro video, te invitamos a darle like, compartirlo y a que te suscribas a nuestro canal. Entonces, este video que acabamos de visualizar nos trae, nos deja un poco más claro el tema de costos variables, costos directos, costos indirectos, costos mixtos. Entonces, la importancia, resaltar en el video, conocer los costos y saber aplicarlos, ¿no? Para dar ese punto a favor, esa eficiencia desde nuestros cargos como coordinadores logísticos y aportar a entregar un producto en excelentes condiciones que cumpla con todos los estándares a un costo exacto requerido para poder de esta forma acceder a una utilidad que nos da este producto que estamos entregando o este servicio. Entonces, ¿alguna pregunta acerca del video? ¿O todo quedó muy claro? Luis, Laura, Florencio, Edixon. ¿Ninguna? ¿Todo Profe, claro? tengo Sí, una señor. duda, o yo había aprendido diferente con relación a los costos que implican los servicios, Sí. que se maneja o tenía la información de que en capacitaciones que he tenido, que ese tipo de costos entraban en los costos fijos. De acuerdo, es de acuerdo al nivel y al nicho, lo que explicaba al principio Florencio, de la estructura que tenga la empresa, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué empresa estás laborando, Florencio? De un servicio, un producto, ¿qué hace la empresa? Servicio de acueducto y alcantarillado. Presta servicio de agua hasta el momento. Ya, sí, es de acuerdo a la estructura que tenga la empresa. Eso que les estoy, esa formación es estándar, es la aplicación, pero de acuerdo a la estructura de la empresa puede clasificar sus costos de directos, indirectos, mano de obra, puede clasificar los costos de acuerdo a la estructura de la empresa, pero el estándar es este. Bueno, entonces no es la variación de pronto que sean diferentes, sino en la aplicación que tenga cada compañía, que cada estructura los aplique. Básicamente es eso, Florencio. ¿De acuerdo? Al nivel de servicio, de productividad, el nicho de negocio. Exacto, así es. Perfecto, Florencio. Bueno, continuamos. Entonces, los material formativo nos dice, aquí hay una ampliación un poco más bien de la actividad basada en costos ABC. Nos dice, los sistemas de costeo más relevantes que se aplican en las organizaciones y que los estudiosos del tema han denominado actividad basada en costos ABC. Permite a las organizaciones asignar costos de manera proporcional a su participación en la elaboración de productos y servicios. Por su precisión, es aconsejable su uso. Entonces, acá hay una actividad basada en costos ABC. ¿Qué quiere decir los costos ABC? Entonces, se considera actualmente el sistema de costos más moderno del mundo. Se puede aplicar de diferente forma. Uno, procesos. El sistema de los costos por procesos permite asignar, acumular los costos a los productos por procesos logísticos. Collins 2014, que es una cita bibliográfica del 2014, una publicación, en economía de escala, la asignación de costos por procesos. Los costos se reúnen un determinado espacio de tiempo por cada departamento o proceso o nodo de costo. Entonces, todos esos costos de esos procesos logísticos o bueno, de procesos productivos los van, los están determinando y los están asignando de acuerdo a cada proceso. Entonces, esta es una forma eficiente de hacerlo por procesos. Proyectos. Los costos por proyectos, por contratos, los asigna la empresa cada uno de manera específica y no guarda relación con los otros. Perdón, no guarda relación con los otros productos o proyectos. Por ejemplo, se utilizan las empresas de construcción, de proyectos especiales, obras civiles en general, edificios, oficinas, represas, eventos, entre otras. Entonces el costo viene por proyecto, ¿sí? Van a construir una represa, van a construir un edificio. Entonces todos los costos que tengan que dar mano de obra, todos los materiales, solo por el proyecto, ¿sí?
en diferentes. Y eso es muy aplicado por proyectos, lógicamente, como lo dice aquí el material, en las empresas de construcción. Entonces, otra forma, otra sistema aplicado a costeos por proyectos. Y por último, órdenes específicas de producción. Ya eso es un poco más cerrado. Son utilizadas en la asignación de costos de producción relacionadas con lotes de un producto específico o cliente determinado. Tiene similitud con los costos por proyectos. La diferencia por órdenes se realiza en una empresa con productos similares. Aquí el proyecto es un poco más global, ¿sí? Pero aquí las órdenes específicas de producción, el costo es un poco más específico, ¿sí? Que tiene muchos más materiales. Aquí de pronto ya hay unos materiales un poco menor número de materiales, pero más específicos en qué emplear. Sin embargo, aquí en proyectos es mucho más amplio. Esa es como la diferencia. Entonces, aquí es la actividad basada en costos ABC, procesos, proyectos y órdenes específicas de producción. Bueno, aquí hay una diferencia, el material formativo nos trae hoy una diferencia entre costos y gastos de los procesos logísticos. Entonces, aquí hay una definición porque muchas veces me dicen, profe, pero es que los costos y los gastos son lo mismo. Pero hay, nosotros lo conocemos habitualmente que un costo y un gasto son lo mismo, pero hay ciertas diferencias. Y aquí las traemos dos definiciones de esta diferencia, bueno, tres definiciones de la diferencia entre uno y el otro. Se denomina gastos, según Econopedia, recuerden que es otra cita bibliográfica del 2020, otra publicación, al uso de un servicio o bien a cambio de dinero o contraprestación de otro servicio. ¿Sí? Entonces, eso es un gasto. Yo le entrego un bien o un servicio, un producto, usted me reintegra, pero para usted es un gasto. ¿Sí? Entonces, eso lo define Economía 2020. La diferencia entre costos y gastos es importante sobre todo en el momento de asignación y a qué centro de costos le corresponde para qué caso particular. Como les decía al principio, cada empresa estructurada tiene su centro de costos y de pronto yo les vendo un material y de pronto papelería. Entonces, para diferentes empresas, dice, esa papelería va para el centro de costos de administración. Otros van a decir, no, esa papelería va para el centro de recursos humanos, porque recursos humanos hay que proveer así. Entonces, de acuerdo a cómo está estructurado, entonces se determina ese costo, ese gasto. ¿Qué dice Econopedia en la misma publicación de 2020? Indica que el costo y gasto como conceptos son análogos a valor y precio. Sin embargo, presentan diferentes presentan diferencias circunstanciales donde se evidencian la división de conceptos, ¿sí? Análogos, o sea, funcionan de la misma forma, ¿sí? Pero depende al concepto como lo estamos clasificando, pueden haber diferencias, ¿sí? Para algunas empresas, un costo es un tema específico en contabilidad con otros conceptos, pero el gasto viene a ser algo que tú pagas, la empresa paga realmente y lo meten en el lado de gasto. Entonces, es como lo maneja la empresa. Y aquí por último, para García, otra publicación de 2014, costo y gasto son lo mismo, aunque tienen algunas diferencias específicas. Y aquí vemos dos diferencias específicas. La función en que se le asigna, lo que les decía, para mí el costo en esta empresa, de acuerdo a mi estructura, es uno y el gasto es otro, lo clasifico. Entonces aquí, de acuerdo a esa función que se le asigne, los gastos están asociados a la administración, financiamiento y ventas. Entre los costos que se relacionan con la producción, ¿cierto? Entonces, aquí lo dividen los gastos para administración, financiamiento y ventas. Y acá, tratamiento contable, es la diferencia que les hablo, del tratamiento contable para diferentes empresas. Uno es el gasto y otro es el costo, pero es de acuerdo como la adopte cada estructura de cada compañía. Los gastos administrativos, ventas y financieros están fuera del proceso productivo y no son cargados al estado de resultados como los costos en el periodo generado y no componen el costo del producto terminado, mientras que los costos hacen parte de los inventarios de materias primas, producción en desarrollo y mercancías terminadas, los cuales se convierten en activos circulantes dentro del balance general. Entonces, los costos sí entran a ser parte de ese balance general por el tema de materias primas, cuánto fue el costo de la materia prima, producción y desarrollo, sí, pero el gasto no, porque es un tema diferente, un tema administrativo, un tema de ventas, un tema financiero diferente. Entonces, en conclusión, costos y gastos pueden ser igual. Sin embargo, para algunas compañías de acuerdo a su estructura puede ser diferente de acuerdo a su aplicación y el tratamiento que se les da a cada concepto.
Básicamente esa es la diferencia entre costos y gastos. La aplicación en cada estructura de cada compañía y de acuerdo a la nicho contable que se les asigne, de acuerdo a la línea contable que se les asigne. Bueno, básicamente esta es nuestra presentación de contabilidad de costos y costos de los procesos logísticos. Continuamos con nuestra agenda del día de hoy y vamos a recordar nuestra competencia técnica, que es calcular costos de operación de acuerdo con métodos de nuestra guía número 5. Nuestro resultado de aprendizaje es establecer el costo del proceso logístico de acuerdo con las políticas de la organización. ¿Cómo cumplimos este resultado de aprendizaje? Desarrollando la evidencia, ¿sí? Cuando desarrollamos la evidencia y la probamos con A, entonces ya cumplimos este resultado de aprendizaje. ¿Listo? Conocemos las actividades de aprendizaje ya en estas sesiones anteriores y el día de hoy la recordamos. Las actividades de aprendizaje. Los costos representan un elemento fundamental dentro de la cadena de abastecimiento, ya que determinan el valor final del producto. Importante esto. Esos costos determinan el valor final del producto o servicio que estamos ofertando nosotros, que estamos fabricando, que estamos dando y que estamos entregando a nuestros clientes. Y la utilidad de la organización, afectando directamente el logro de sus objetivos estratégicos. Entre los principales costos se encuentran los relacionados con transporte, almacenamiento, inventarios, gestión administrativa, procesamiento de pedidos y mano de obra. Esto es todo el tema de procesos logísticos de nuestra cadena de abastecimientos. Para el desarrollo de esta competencia resulta indispensable reconocer y analizar los costos logísticos y operativos presentes en cada etapa de la operación de la cadena de suministro. Esta última parte es lo que estamos viendo donde aplicar en la presentación anterior de costos aplicados a la cadena de abastecimiento. Actividad de aprendizaje, guía 5, con el código 210303025, actividad 1, analizar los sistemas de información logístico según los requerimientos de la operación, ya lo conocemos, y aparece inmerso en nuestra guía. Y reitero nuestra evidencia de esta competencia. Es una sola evidencia y debemos hacer entonces un cuadro comparativo de acuerdo a los métodos para determinación de los costos. ¿Qué vamos a comparar? El método FIFO, ¿sí? ¿Qué significa? Primero producto que se adquiere es el primer producto que sale. O sea, esto aplica mucho a los parceleros, ¿no? Ese inventario, si yo compro manzanas el día lunes y el día martes vuelvo y compro manzanas, ¿cuáles voy a entregar primero? Las del día lunes, porque si entrego primero las del día martes, muy seguramente para el día miércoles que las estoy entregando, les compré el día lunes, ya de pronto tienen defectos. Entonces, aplica mucho en tema de alimentos, fechas de vencimiento, el método FIFO. Entonces, vamos a comparar el método FIFO. ¿Contra qué lo comparamos? Contra el método LIFO, que es lo diferente, es lo contrario. Este método dice que los primeros en entrar son los últimos en entrar, son los primeros en salir. Entonces no aplicaría para el tema de pronto de alimentos, de terceros, de pronto para el tema de tecnología. Compré unos productos a un costo en marzo y en abril compré otros productos a otro costo, entonces voy a sacar los primeros que compré en abril, ¿sí? Que a los últimos en entrar son los primeros que salir. Aplica a diferentes temas de inventario, en diferentes productos de inventario. El método 3, costo promedio. ¿Qué dice esto? Si yo compré unos equipos en enero a un precio, lo compré otros en febrero y otros en abril, entonces el costo promedio de la misma referencia registro estos costos de entrada en estos meses diferentes, pero determino que debo asignar un precio, un costo promedio. ¿Cómo hago? El costo de enero, el costo de abril, el costo de marzo, el costo, bueno, lo sumo y los divido por los tres y me da un costo estándar. Entonces, debemos comparar estos tres métodos, sus ventajas, desventajas de estos tres métodos, ¿sí? Entonces, ¿la que nos dice? Una vez analizado cada método y entendiendo su objetivo, realice un cuadro comparativo donde relacione cada uno de los métodos, sus ventajas y desventajas al momento de ser aplicados en la valoración de costos dentro de una empresa, ¿sí? Entonces ya sabemos, el producto a entregar es un cuadro comparativo con desventajas y ventajas de cada uno de los métodos de valoración, los que vimos acá. Método FIFO, LIFO y costo promedio. En el formato que vamos a entregar en PDF. La extensión, mínimo 3 ventajas y 3 desventajas de cada método de valoración. Es sencillo. Aquí hago un énfasis importante. Cuando presentemos
ese informe presentémoslo de una manera profesional. Vamos avanzando. Estamos en nuestra fase de ejecución. Vamos cada día que estemos avanzando en nuestra formación esas sesiones sincrónicas de calcular costos, de importaciones, exportaciones, de talento humano, presentemos nuestras evidencias a un nivel profesional, con nuestra portada, con nuestra norma, con conclusiones, con introducción, con bibliografía, así sea un cuadro que nos pidan, pero hagámoslo de una manera muy profesional. Esa es mi invitación para que adoptemos estos informes de aquí en adelante, todos los informes los hagamos de esa manera profesional. Aunque este solo nos pidan un cuadro, presentémoslo como si fuera un informe con su portada, todo lo que nos dice una norma, ¿listo? Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio cuadro comparativo de los métodos para determinación de costos, guía 5, código 2103033025, actividad 1, evidencia número 1. Recordemos acá nuestro lista de verificación. Entonces, nuestros cuadros comparativos. Elaborar el cuadro usando las TIP y con los conceptos asociados, los que les mostré anteriormente, equivale a un 20%. Incluyó conceptos descritos en la guía y muestra identificación de los métodos de evaluación de inventarios en el cuadro comparativo, sí lo demuestra, 20%. Identificó las ventajas y desventajas de cada método, sí lo hizo, 20%. Demostró coherencia en la distribución de temas y subtemas presentados en el cuadro comparativo, sí lo demostró, 20% para un 80%. Y este, que es el porcentaje un poco más asequible, que es enviarlo a través de la plataforma virtual, en este caso Sayuna. Pues cuando hacemos esto, cumplimos con el 100% de la evidencia, ¿no? Esta evidencia se abrió el día 10 de noviembre de este año 2025. Y lo ideal es que la entreguemos, los que faltamos por entregar, personas que faltan por entregar, entreguemos esta evidencia antes de que cerremos este periodo de diciembre, este 2025, ¿no? Para dejar nuestra evidencia y ya continuar en el mes de enero y febrero, pues con las demás evidencias para probar nuestra, y no la dejemos para después, ya que se nos acumulan las otras evidencias. Entonces vamos a tener que cerrar de pronto la fase con, de pronto, si no entregamos esta evidencia, con un plan de mejora, o de pronto devolvernos a abrir la evidencia para que se pueda entregar, o corregirla si no la entregamos, si no la aprobamos, bueno, en fin, o la entregamos si no la aprobamos. Entonces lo ideal es que la terminemos durante este periodo. Recordemos que la plataforma está abierta hasta el día 26 de diciembre, ¿sí? Y nuevamente hasta ahí podemos presentar evidencias y nuevamente reabre sobre mediados de enero. Después de mediados de enero reabre la plataforma para seguir presentando las evidencias. Entonces lo ideal es que optimicemos el tiempo y de aquí al 26 presentemos las personas que hacen falta para presentar la evidencia, la subamos, la presentamos para calificarla, ¿listo? Nosotros como instructores vamos a estar con ustedes esta semana hasta el 17 de diciembre y de ahí ustedes tienen hasta el 26 para subir evidencias, pero no van a tener ese apoyo de formación de nosotros porque nosotros retornamos nuevamente hasta febrero, ¿listo? Entonces básicamente ese es el mensaje, la información y pues cómo utilizar nuestro tiempo disponible en lo que queda de diciembre para las actividades pendientes de no solo esta competencia, sino las que tengamos pendientes, ¿no? Las que tengamos, digamos, otros instructores. Entonces, de mi parte, esa es como la información y el mensaje que les quiero hacer llegar de acuerdo a esto. Ya para cerrar el día de hoy, como es habitual, siempre les dejo una frase, a veces una frase que nos aporte, una frase ilustrativa, una de conocimiento a nivel general, una frase motivadora. Para hoy les traigo esta. La logística no es todo en los negocios, pero todo en los negocios depende de la logística. O sea, todo negocio depende de esa estructura logística. ¿Quién dijo esta? ¿Quién escribió esta frase? El doctor James A. Tompkins, autoridad global del diseño e implementación de cadenas de suministro integrales. Entonces, todo negocio depende de la logística. Pero la logística no es todo en los negocios. Es importante, cultura general, aprender. Miremos quién es el doctor James Tompkins. Y sigamos en nuestra línea logística con nuestra formación. Les agradezco por este espacio, por asistir puntualmente a esta sesión sincrónica del día de hoy. Recordemos que va a ser únicamente eh, hasta nuestra clase, hasta el día de hoy. Importante que tengamos en cuenta dejar las evidencias hasta el 26 de diciembre, ¿sí?
Y nada, me queda por desearles una feliz Navidad, un feliz año, un excelente inicio del 2026 y nos encontramos el próximo año con nueva formación acerca de nuestra de coordinación de procesos logísticos, de nuestra carrera de coordinación de procesos logísticos. Feliz Navidad, buena noche, que estés muy bien. Me quedo con las personas que tengan preguntas, dudas. Florencio, buena noche. Luis, buena Gracias, noche. doctor. Bendiciones, profe. Igualmente, Florencio, amén. Muchas gracias. Luis, buena noche. Muchas gracias por que estés muy bien. Laura, buena noche. Dixon, buena noche. Feliz noche, instructor. Gracias, Laura. Espero Mil tengan un excelente gracias. cierre de año. Gracias. Vale, Laura, que estés muy bien. Igualmente, Dios lo bendiga. Igualmente. Bueno.